Pues el tema que le voy a tratar de pronto no es muy familiar para ustedes, porque es un tema pues producto de una investigación sobre algo que no se había tratado a nivel de la criminología en profundidad. Y dirán ustedes, bueno, pero ¿esto qué relación tiene con la justicia constitucional? ¿No? Deben estarse ustedes preguntando eso, porque pues dicen criminología y justicia constitucional. Pues les cuento que vamos a ver cómo muchos de estos conceptos se encuentran constitucionalizados, se encuentran en la Constitución Política de Colombia, y cómo este tema de la criminología también tiene que ver con justicia transicional, justicia restaurativa, con los diálogos, con la ley de justicia y paz, con el marco jurídico para la paz y con los diálogos en La Habana. Entonces es una mirada ya no desde el punto de vista dogmático penal, sino desde el punto de vista de la criminología y de la política criminal. Entendida, para darles apenas un pequeño bosquejo sobre lo que es la criminología, pues entendida esta como una disciplina, no vamos a discutir si es ciencia, algunos dicen que es ciencia, otros que no es ciencia, pero no vamos a entrar en esa discusión, que se encarga de, primero que todo, estudiar el delito desde el punto de vista ya no dogmático, sino ya de los procesos de aplicación, de creación y de aplicación de la norma de naturaleza penal. Estudia el delincuente, por supuesto, la personalidad del delincuente particularmente. Estudia el control social, que se refiere pues a los mecanismos que desarrolla el Estado en relación con el comportamiento de las personas para evitar que estos abusen o se excedan en el mismo. Control social, que ustedes saben que pues se da desde que el niño comienza a inclusive a dar sus primeros pasos. Ahí comienza el control social, y el control social se desarrolla durante toda la vida. El control social más fuerte pues es el control social penal, porque al fin y al cabo es el más drástico, que puede inclusive suprimir la libertad de una persona, enviarla a la cárcel. Por eso es el control social más fuerte. Afortunadamente nosotros no tenemos aquí pena de muerte, porque si no, claro, el control social más fuerte sería la pena de muerte, como existe en otros países, en algunos estados de los Estados Unidos, países orientales, que no han suprimido la pena de muerte. Entonces, ese control penal, que resulta el más drástico, es objeto de estudio de la criminología. Igualmente, la reacción social, la respuesta que le da las personas, la sociedad, que le dan los organismos de control, ¿ya? O que le da el mismo Estado, la respuesta que le da al tema de la delincuencia, al delito en particular, al delito organizado, a todo tipo de delito, entonces le da una respuesta. Igualmente, como vamos a ver, tiene que ver con los procesos de criminalización y los procesos de selección penal. ¿En qué sentido? En que el Estado, las sociedades crean reglas y realizan procesos de criminalización, definen cuáles son las conductas o comportamientos que considera desviados y que deben ser tipificados penalmente para efectos de aplicar esas normas. Entonces, tiene que ver la criminología con el estudio de los procesos de criminalización y de selección. E igualmente tiene que ver con la víctima. Si bien es cierto, hoy existe una corriente que es la victimología, una disciplina que es la victimología, y que trata de independizarse de la criminología, pero pues algunos consideran que la criminología debe seguir estudiando todo lo atinente a la víctima, y sobre todo en lo que tiene que ver con verdad, justicia, reparación y no repetición. Entonces, ese es el objeto a grandes rasgos de la criminología. Y aquí nosotros vamos a ver solamente una parte, entendiendo que la criminología pues ha tenido un proceso evolutivo, es
decir, la criminología como disciplina surge a finales del siglo XIX, con los positivistas, pero eso no quiere decir de que antes no se hiciera criminología o que antes no existiera política criminal. Lo que pasa es que antes el derecho penal copaba, era una sola disciplina integrada por lo que se conoce como criminología y política criminal, y derecho procesal era uno solo. Pero después comienzan a independizarse de acuerdo a los avances de naturaleza investigativa. Entonces los primeros que trabajan ya desde el punto de vista científico la criminología fueron los positivistas. Recuerdan ustedes con César Lombroso, Rafael Garófalo, Enrico Ferri, que hicieron un gran aporte en el sentido de que utilizaron investigación, es decir, hicieron observación. Lombroso hizo observación en el sentido de ponerse a mirar a los delincuentes, porque la gran preocupación en esa época de fines del siglo XIX era ¿por qué la gente delinque? Esa es una, digamos que siempre ha sido un gran interrogante. ¿Por qué las personas delinquen? ¿Y por qué otros no delinquen? ¿Por qué unos tienen una inclinación al cumplimiento de la ley y algunos, pocos, tienen una inclinación al no cumplimiento de la ley? Entonces, esa ha sido siempre, digamos, como la pregunta que se han hecho los penalistas y pues los criminólogos: ¿por qué alguien delinque? Y entonces a Lombroso, sobre la base de la investigación que realizó, se puso a mirar a las personas que habían sido apresadas o que habían sido condenadas o que inclusive habían sido ejecutadas en Italia, a mirarles desde el punto de vista físico si era que alguna anormalidad según él contribuía a que existiera una especie de atavismo en los individuos que lo llevaran a delinquir. Y entonces lo comparó con el hombre primitivo, hizo una comparación con el hombre primitivo de Charles Darwin. Recuerden ustedes Darwin con la teoría de la evolución de las especies. Y entonces Lombroso compara al delincuente de esa época con el hombre primitivo y encuentra que hay unos rasgos parecidos al hombre primitivo, ya como por ejemplo mandíbulas grandes, órbitas de los ojos grandes, ya, cráneo de determinadas características, una foseta craneana agrandada, etc. Orejas grandes, manos alargadas como la de los primates, y entonces de ahí deducen que esas personas, por ese primitivismo que les queda en el cuerpo, entonces cometían delitos. Ya claro, esa es una teoría que hoy en día pues no tiene fundamentación desde el punto de vista científico, porque entre otras cosas trataron de comparar esa teoría, de aplicarla por ejemplo en Inglaterra, y claro, las características de los anglosajones en comparación con las de los italianos completamente diferentes. Entonces la teoría fracasó y no tuvo una universalidad y pues por lo tanto no fue aceptada. Hoy en día pues no es aceptada. Sin embargo, eso no quiere decir que desde el punto de vista biológico no se sigan haciendo averiguaciones de por qué la gente delinque. Ustedes han sabido que aquí tenemos un psicópata que asesinó 9 mujeres en Monserrate, y uno dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué las asesinó? Y pues no se encuentra una explicación sino desde el punto de vista psicológico. Entonces los enfoques biologistas siguen siendo motivo de investigación para tratar de determinar por qué la gente delinque. Es decir, no lo podemos atribuir solamente a causas sociales, sino que, por ejemplo, en ese caso, ¿por qué delinque ese individuo? Entonces, el Instituto de Medicina Legal es un psicópata, es un problema de una persona que ha tenido procesos de desadaptación social y ha llegado al punto de cometer ese tipo de delitos. Puede ser psicópata o sociópata. Y ahí está el origen de la criminología. Gran aporte en la investigación científica, porque hizo investigación científica que fue en su momento una verdad. Porque es que la investigación científica puede cambiar, ¿cierto? Lo que ayer era una verdad, hoy puede no ser una verdad porque no tiene un proceso de comprobación efectiva.
Posteriormente, sobre todo en los países anglosajones y particularmente en Estados Unidos, se dieron otras teorías, pero ya con un enfoque de contenido sociológico. Y entonces encuentra uno primero, eso es para, digamos, refrescarles un poco lo que ha sido la historia de la criminología a grandes rasgos. Entonces, un enfoque sociológico de la Escuela de Chicago que dijo, no, el problema no es que existan anormalidades del individuo que lo llevan a delinquir. El problema no es de patología en el individuo, sino de patología social. Entonces, el problema, la gente delinque, y entonces la primera teoría que realizó sobre todo la Escuela de Chicago fue por desorganización social. Lo que pasa es que las sociedades son desorganizadas y de hecho eso lleva a delinquir. Y se planteó, ¿por qué hay desorganización social? Porque muchas veces hay mucha movilidad de las personas, hay mucha confluencia de diferentes culturas, sobre todo en Estados Unidos, pues en la época de finales del siglo XIX, por lo menos en los primeros 30 años del sueño americano del siglo pasado en Estados Unidos, pues hubo mucha migración, entonces había mucho intercambio de culturas, de la misma movilidad social de poblaciones flotantes que llegaban, hoy estaban aquí y mañana no amanecían. Entonces decía, eso no contribuye a la cohesión social. Entonces esa desorganización social, unido a factores como la pobreza, entonces ahí están las causas del delito. Y esa teoría tuvo mucha vigencia durante varios años, hasta cuando apareció hacia los años 30, de los 30 a los 40, un criminólogo muy importante, Edwin Sutherland. Edwin Sutherland planteó, dijo, no, figúrese que el tema del delito no está determinado por la pobreza, puede estar también unido a la riqueza, y habló del delito de cuello blanco, que pues ustedes conocen, que se refiere a personas de alto estatus social, personas muchas veces que tienen poder económico y político dentro de la sociedad. Y aquí hemos experimentado, hemos vivido esa situación del delito de cuello blanco, por ejemplo, con el caso Interpol. Personas que desde el punto de vista económico no necesitan, no es un problema de pobreza, sino que es un problema más bien que tiene que ver con la riqueza y con la codicia. Y Edwin Sutherland también hizo un gran aporte, dijo, mire, el delito es aprendido, el delito ni se hereda ni se inventa, el delito se aprende en un proceso de comunicación como cualquier tipo de comunicación que se da entre varias personas. Es decir, se aprende de esa manera como se aprende cualquier cosa, y en las relaciones más cercanas e íntimas entre las personas, sobre todo cuando se trata de un grupo social. Bien, esa fue otra teoría. Después se desarrolló otra teoría, que es la teoría de la anomia, que fue desarrollada sobre todo por Robert Merton en Estados Unidos también, y él hizo otro aporte, dijo, mire, el tema de por qué la gente delinque es un problema más bien de valores. Es un problema de valores. ¿En qué sentido? En que existe una tensión entre lo que es, por un lado, la estructura social y por otro lado la estructura cultural. La estructura social le impone al individuo determinadas metas, determinados fines que debe realizar, es decir, buscar el éxito, sobre todo económico. Fíjese que eso sucede en las familias y en la sociedad. La sociedad le pone metas al niño, al joven, y quiere que sea exitoso. Lo que pasa es que muchas veces se quiere que sea exitoso económicamente. Y entonces lo que plantea esta teoría de la anomia es que esa tensión que se da entre la cultura del individuo, que son los valores, y las metas que le impone la estructura social y muchas veces la familia, genera una tensión
un choque entre esa estructura social y cultural que lleva a que el individuo, si no puede lograr el éxito por la vía legal, recurre a la vía ilegal, a la ilicitud. Y entonces los valores se quiebran, hay una pérdida de valores, en que el individuo, toda esa formación que ha recibido por la familia, por la sociedad, se quiebra, ¿ya? Y cae en la ilicitud. Después viene otra teoría que tiene que ver con la cultura, las subculturas, cómo se van generando subculturas que terminan en un momento determinado siendo delictivas. Y para ello se trae como ejemplo el tema de las barras bravas, el tema de los skinheads, de los cabezas rapadas de tipo neonazi. Se trae como ejemplo los harlistas, que en Estados Unidos en algún momento hicieron una gran congregación alrededor de las motocicletas, pero después terminaron en microtráfico. Y cómo existen pandillas de naturaleza juvenil que desarrollan unos códigos propios, marcan territorio, establecen fronteras imaginarias donde una pandilla no puede pasar al otro barrio, y terminan muchas veces en delincuencia juvenil, en subcultura de naturaleza delictiva. Es decir, explicar también que el problema del delito puede ser a raíz del desarrollo de esas subculturas. Viene luego una teoría del control social, que es la que hace ese aporte sobre un objeto de la criminología que es muy importante, que es el estudio del control social. Fíjense que ya el estudio del delito se va trasladando más que todo a los mecanismos que utiliza la sociedad para efectos del control social. Entonces comienza a estudiar el control social formal, el que realiza el Estado, pero también el control social informal, porque la sociedad hace control social también. Y muchas veces más drástico el control social de la sociedad que el mismo control social que hace el Estado, porque el Estado tiene que hacer un proceso y solamente a partir de que logre demostrar, pues condena. En cambio, muchas veces la sociedad desde un comienzo le hace un control social a una persona y lo puede llegar inclusive hasta etiquetar sin que haya sido procesado y que sin que haya sido condenado. Puede tener el mote de asesino, puede tener la denominación de violador, de corrupto, etc. Y la sociedad no, se le queda ese en el imaginario y no cambia de criterio. Es decir, la sociedad se anticipa la sanción y muchas veces así la persona se absuelta, no le quita, le sigue manteniendo ese estigma, la estigmatiza, le sigue manteniendo el estigma y no cambia de criterio. Y muchas veces llega hasta el punto de segregar a la persona socialmente, de no volverla a tratar, solamente unas personas determinadas la traten, pero la mayoría, sobre todo en las comunidades pequeñas, en las provincias, en los pueblos, el control social informal es mucho más fuerte. Entonces, se desarrollan todas las teorías sobre el control social. Viene luego una teoría que es a la que me voy a referir ya a mayor profundidad. Esto era una especie de abrebocas para que ustedes vieran cómo ha evolucionado la criminología, sobre todo desde el punto de vista sociológico. Una teoría que se llama la teoría del etiquetamiento, que rompe paradigmas, es decir, se considera que hay una ruptura criminológica ahí y que esta teoría cambia en gran medida el enfoque de naturaleza sociológica. No cambia esto. No cambia. Qué casualidad.
cierro los otros. ¿Sí? Sí. Y para efectos de considerar que es un paradigma, aquí tomamos la definición de Thomas Kuhn, de Thomas Samuel Kuhn, que consideró a los paradigmas como realizaciones científicas universalmente reconocidas, que proporcionan un modelo en relación con los problemas y las soluciones. Entonces, la teoría del etiquetamiento rompe paradigmas. Entonces vamos a tener varios puntos de partida, ¿ya?, para efectos del planteamiento que vamos a hacer. Uno, la teoría del etiquetamiento, llamada también labeling approach en inglés, ¿ya?, las teorías conflictualistas y el interaccionismo simbólico. Entonces son tres teorías sociológicas que se dan en el mundo de la criminología, que influyen en esta teoría que tiene que ver con la teoría del etiquetamiento y con lo que vamos a ver de los procesos de selección penal. Entonces, comenzando por muy rápidamente lo que es el interaccionismo simbólico. El interaccionismo simbólico pues tiene que ver con interacción. Interacción es relación entre las personas, ¿cierto? Relación entre los individuos. Y esa interacción, ¿cómo se da? Pues esa interacción se da a través de símbolos, por eso se llama simbólico. ¿Y cuáles son los símbolos? El lenguaje, la escritura, todas las formas de comunicación, las señas, el folclore, la música, etc. Todos los símbolos que permiten una interacción entre los individuos. Entonces, a eso se refiere el interaccionismo simbólico. Ahora bien, en lo que tiene que ver con las teorías conflictualistas, las teorías conflictualistas tienen dos orígenes, uno de carácter marxista y uno de carácter liberal. ¿Qué consideran ambas teorías? Ambas teorías consideran de que el conflicto en una sociedad es necesario para que la sociedad se desarrolle. Esta es una teoría que se opone a la teoría estructural funcionalista, que considera que el desarrollo de la sociedad debe ser evolutivo, sin sobresaltos, de consenso, sin problemas, ¿ya? Y entonces no reconoce el conflicto, no reconoce el conflicto como un factor que hace parte de las relaciones, la interacción que se da entre las personas, entre los grupos de personas, entre los grupos de poder, frente a los que tienen menos poder. Y entonces pretende que el tema del desarrollo de la sociedad solamente sea evolutivo, de consenso, a paso lento, pero sin conflicto. De alguna manera, fíjense que el presidente Uribe en su época consideraba que aquí no había conflicto armado, ya que lo que habían era una banda de terroristas y que había que acabarlos, pero no negociar con ellos. Y de alguna manera el Centro Democrático sigue manteniendo esa posición. Fíjense que esa posición obedece a un criterio político, respetable por supuesto, ¿ya? Pero existe otra posición, que es la posición de los marxistas y de los liberales, que dicen no, el conflicto es necesario. Y por eso en el mundo del derecho, y particularmente en el mundo del trabajo, tenemos los conflictos laborales, por ejemplo. Entonces, eso hace parte, la ley reconoce el conflicto, ese tipo de conflicto, y un proceso de negociación. Ahora bien, ¿qué tenemos nosotros frente al tema de la guerrilla y que hemos tenido frente al tema de los paramilitares? Pues un conflicto. Porque además se ve, se aprecia, donde hay hombres armados por fuera de la autoridad del Estado y de la fuerza del Estado,
de la fuerza legítima del Estado, pues obviamente esos individuos están generando un conflicto. Y cuando la guerrilla, como hoy el ELN por allá en Pozo Azul mata tres policías, pues eso es un conflicto. El delito es un conflicto, así sea entre dos personas, pero es un conflicto. Igualmente es un conflicto el que se presenta cuando el delito afecta a una comunidad. Entonces, en la sociedad lo que vemos son muchos conflictos que deben ser de alguna manera solucionados, unos por la vía de la fuerza del Estado, pero también si es del caso por el proceso de negociación. Entonces fíjense que el tema de la negociación que se dio se está dando con la guerrilla y que vamos a tratar más adelante, el tema de La Habana, pues obedece a una concepción de que si hay conflicto hay que buscarle una solución, y si la solución armada no se ve a corto plazo, pues hay que buscarle otro tipo de solución, y en ese caso sería la solución negociada. ¿Por qué? Porque los conflictos se tienen que solucionar de alguna manera. Uno no entiende cómo en nuestro país 60 años de conflicto y no lo solucionamos. Uno ve que pasan guerras en Europa, se dan guerras, pero sangrientas, como las que se dio en Yugoslavia y demás, y se solucionan. Y aquí seguimos con un conflicto eterno que no se soluciona y que pues tiene unas raíces sí históricas, pero que en algún momento tenemos que ponernos de acuerdo los colombianos en la solución de ese conflicto. Nosotros no podemos seguir toda la vida pues en guerra. Es más, esos señores ya deben estar hasta cansados de la guerra. Hay unos que yo creo que no tienen ni siquiera capacidad para la guerra, de acuerdo a lo que ve uno en los negociadores de La Habana. Pues bien, entonces esas teorías son el punto de partida. Estas teorías comenzaron a desarrollar una serie de conceptos criminológicos, como por ejemplo el de conducta desviada. Fíjense que antes la criminología solamente se encargaba del delito, el estudio del delito, y estas teorías introducen en el campo de la criminología algo muy importante, que es el concepto de conducta desviada, para señalar de que conductas desviadas son, por ejemplo, los delitos, pero conductas desviadas no son únicamente los delitos. Lo que pasa es que, de acuerdo a la política criminal, una conducta desviada puede ser criminalizada o puede no ser criminalizada, pero sigue siendo conducta desviada. Les pongo un ejemplo: el caso de los conductores borrachitos. Fíjense que hubo un proyecto para que se criminalizara esa conducta, es decir, para que se volviera delito. ¿Qué consideró el legislador? El legislador consideró que no debía criminalizarla, sino que más bien dejar las sanciones de tipo administrativo. Pero por esa razón, por haberle dado esa facultad a la policía para aplicar sanciones administrativas a los que condujeran los carros en estado de embriaguez o de alicoramiento, pues fíjense que no deja de ser una conducta desviada. Hoy en día yo creo que existe un consenso a nivel nacional de que